Muy buenas tardes. Como siempre, sean todos ustedes bienvenidos. Digo, todos los que nos están viendo, ya son como 5, sean ustedes bienvenidos a este programa número 139. Seguimos insistiendo en que persista el programa de El Juego de las Palabras. El día de hoy tenemos como invitada a una, desde luego, alumna del cuarto semestre de la Escuela Preparatoria de Río Verde, del curso de literatura que imparte la doctora María Cristina Dolores Espinosa. Bienvenida, Linda Rubí Villela Martínez. Sí, ¿verdad? Linda sí. Rubí Villela Martínez. Te diste a la tarea de hablar de algo que gramaticalmente cualquiera entiende, pero literariamente no. A ver, se llama ¿cómo, Linda? Hiperbatón o hiperbato. ¿Hiperbatón o hiperbato? Ok. Ya se puede decir hiperbato, así como ya se puede decir currículo, en lugar de currículum, y en lugar de decir currículum, bueno, el plural se decía currículum, currícula vitarum, ya puede decir currículos, ¿no? Bueno, se llama hiperbatón o hiperbatos. ¿Y el plural cuál es? Hiperbatos. El plural es hiperbatos. Ok, a ver, adelante. Ok, el hiperbatón es la figura literaria que consiste en alterar el orden lógico, gramatical o natural de una oración. A ver, repítelo por favor, porque así a la primera como que no nos va a quedar muy claro, ¿sí? Es la figura literaria que consiste en alterar el orden gramatical, natural o lógico de una oración. Bueno, las oraciones tienen un orden. Es más, si nos cambian este orden, los oyentes actuales casi no entendemos. Nos hemos adaptado tanto a esta forma de construcción que si nos la cambian entramos en serios problemas. Pero yo creo que usted entendería muy bien una oración como esta. Por ejemplo, si yo le dijera, Diego escribió una carta al director, lo repito, Diego escribió una carta al director, va a decir, sí, está bien claro. Ese es un orden gramatical, mal llamado lógico. También le llaman natural, pero ese es el orden de los sintagmas en una oración. Diego entregó una carta al director. Pero ¿qué tal que se lo ponga yo de esta manera? Digo, no la misma oración, sino que le dijera, con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba. ¿Sí le entendió? Lo voy a repetir. Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas qué llevaba. Se oye bonito, se oye así, se oye rítmico, pero ¿qué significa? Bueno, adelante, continuamos, Linda, con el tema perdón, nada más una aclaración. El orden al que estamos nosotros acostumbrados a escuchar oraciones es que se nos diga primero el sujeto, después el núcleo de la oración, que antes se le decía núcleo del predicado, y todavía anteriormente se le decía verbo, sujeto, verbo y complementos. Bueno, es sujeto explícito, núcleo de la oración, o sea, el núcleo del predicado, o sea, el verbo, objeto directo, antes complemento directo, objeto indirecto, antes complemento indirecto, y circunstanciales, ¿no? Diego escribió una carta al director. ¿Cuál es el sujeto explícito, Linda? Diego. ¿Cuál es el núcleo de la oración o verbo? Escribió. Ajá. ¿Cuál es el objeto directo? Una carta. Ajá. ¿Y al director? Ajá. Al director también sería el objeto indirecto. Indirecto. Ese sería el indirecto. Si dijera para el director ya no sería objeto indirecto, porque eso ya es su circunstancial. Sí. No, tiene que llevar la preposición a.
en mi época, de estudios infantiles, perdón, en mi época de primaria, nos ponían el ejemplo típico de Anita corta flores para su mamá. Anita es el sujeto, corta es el verbo, flores es el complemento directo, para su mamá es el complemento indirecto. No, tiene que ser a. Si es a, ajá, sí. Es a. Si es para, ya no. No nos vamos a meter en más líos porque eso lo explicamos en otro programa, si nos sintonizan. Bueno, si en lugar de decir Diego escribió una carta al director, dijera yo al director. Bueno, Diego escribió una carta al director el día de ayer. Le voy a agregar el día de ayer. El día de ayer es un circunstancial, estoy diciendo cuándo. Diego, sujeto, escribió núcleo de la oración, una carta, objeto directo, al director, objeto indirecto, el día de ayer. Circunstancial. Circunstancial. Si le cambio el circunstancial y lo pongo al principio, en lugar de decir Diego escribió una carta al director, ¿cómo se oirían? ¿Cómo empezaríamos? Ayer Diego escribió una carta. El día de ayer. El día de ayer Diego escribió una carta al director. Si se la cambio, no pasa nada, porque si jugamos con el núcleo, con el circunstancial, si lo ponemos al principio no pasa nada. Mañana vengo. En la cocina lo dejé, en la cocina circunstancial, lo objeto directo, dejé. Núcleo de oración. Si nos cambian si nos cambian el circunstancial al principio y al final no pasa nada. Y eso se llama hipérbaton, ¿no? Bueno, ¿qué otro concepto de hipérbaton tenemos, Linda, en literatura? Porque lo vamos a tener que ver en el siguiente segmento, pero lo dejamos establecido. ¿Qué es el hipérbaton literariamente? Es la figura literaria que consiste en desordenar el orden gramatical de la oración. Bueno, desordenamos esto. Ajá, lo desordenamos. Nos queremos ver muy cultos y entonces lo primero que hacemos es alterar el orden mediante el cual me entiende cualquiera. Pero ya si le digo que volverán las oscuras golondrinas. ¿Dónde están? En tu balcón sus nidos a colgar. Volverán las oscuras golondrinas. No, pues eso está fácil. Pero este otro, con tanta mansedumbre el cristalino tajo en aquella parte caminaba que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba. Nos meten en líos. Tenemos que entender el hipérbaton. Lo seguiremos mencionando en el siguiente segmento. La Frutería del Centenario pone a su disposición en la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández el servicio de cócteles de frutas, ensaladas de vegetales, sándwiches y tortas, yogurt, arreglos frutales, jugos de frutas naturales, licuados, frutas, verduras y más. Llámanos al 87-20047. Entregamos en su domicilio o lugar de trabajo. Nos ubicamos en Centenario número 269, entre Juárez y Porfirio Díaz, en Río Verde. La Frutería del Centenario.
Vamos a tratar de poner algunos ejemplos de hipérbatos literarios, pero vamos empezando por algo sencillito, porque hay algunas cosas que para algunos oyentes serían verdaderas groserías, ¿no? La manera como están revueltos para nosotros, para aquellos poetas de entonces, está muy claro. Primero va el 1 que va primero, lo puse al final y empecé con el 5 y luego puse el 3 y luego el 2 y luego el 4, pues sí, pero eso a mí me confunde. Bueno, pues ponte a estudiar, ¿no? A ver, no es lo mismo que pongamos como ejemplo que dice, y que tú vas a leer, que dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, hecho por Gustavo Adolfo Bécquer, que otro, hecho por Góngora, que dice: deste pues formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella tierra bárbara choza es, albergue umbrío y redil espacioso, donde encierra cuanto las cumbres ásperas cabrío de los montes esconde, copia bella que un siglo unta y un peñasco sella. No nos vamos a meter con Vamos a empezar con este otro. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Okay. ¿Cuál debería haber sido, entre comillas, o cuál pudo haber sido el orden gramatical, el orden morfosintáctico de esta oración? Devolverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Suena bello. El orden gramatical sería: las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Sí, está más claro, ¿no? Las golondrinas oscuras, sujeto explícito, volverán a colgar. El núcleo de la oración. Núcleo de la oración, o sea, el verbo, nada más que esta construcción, construcción es perifrástica, o sea, son más de una palabra para hablar del mismo verbo. Volverán a colgar. Sus nidos es el objeto directo. En tu balcón es el circunstancial. Las golondrinas oscuras, sujeto, volverán a colgar. Núcleo de la oración. Sus nidos, objeto directo. ¿Dónde? En tu balcón, circunstancial. Pero si nos lo dicen así, en lugar de: las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Pero si nos lo dicen poéticamente, sale como lo dijo Bécquer: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. A ver, repítelo por favor, despacito, la poesía es despacita. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Bien. Aquí no estamos empezando por el sujeto explícito. ¿Por qué estamos empezando? Por el núcleo de la oración. Ajá. Después del núcleo de la oración, el sujeto explícito. El sujeto explícito. Después del sujeto explícito, el circunstancial. El circunstancial. Y después, el objeto directo. Ok. Volverán, núcleo de la oración, las oscuras golondrinas, sujeto explícito. En tu balcón, circunstancial, sus nidos a colgar. Esto suena poético. Nos la complicamos y nos vamos a pasar a otro. Que es otro ejemplo. Del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Lo repites, por favor? Del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Bueno, creo que esto se nos complica un poquito más, ¿no? ¿Dónde anda el sujeto? Sujeto explícito. Hasta el final. Del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Estábamos hablando del arpa. Sí. Bueno. ¿Y dónde está el núcleo de la oración?
El núcleo de la oración está Aquí está el arpa. El arpa es el sujeto explícito. ¿Cuál será el núcleo de la oración? Es veíase. Veíase. Okay. Si mandamos aún los latinos, en la literatura latina, aún ahí juntaban el núcleo de la oración con el sujeto, pero los mandaban hasta el final. No era lo importante era el objeto directo, eran otras cosas, ¿no? Acá hace lo mismo Becker, manda hasta el final el sujeto. Bueno, dice aquí, del salón en el ángulo oscuro, en lugar de en el ángulo oscuro del salón. O sea que este es un circunstancial. Y el mismo circunstancial lo trastoca. En lugar de decir en el ángulo oscuro del salón, dice del salón en el ángulo oscuro. Del salón en el ángulo oscuro. Bueno, esto es muy éuskaro. Es lo importante. Si lo importante es lo del salón, ¿qué importa que el ángulo sea oscuro? Pero aquí lo importante es el ángulo oscuro. Sí. Del salón en el ángulo oscuro. Ahí está un circunstancial, la parte B del circunstancial y la parte A del circunstancial. Pero esto de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, ¿a qué se está refiriendo? Del sujeto. Sí, sigue siendo el arpa, ¿verdad? Sí, sigue siendo el arpa. De su dueña tal vez olvidada, silenciosa o cubierta de polvo, sigue siendo el arpa. Veíase el arpa. Sí. Bueno, estos trucos lingüísticos hacían que se disfrutara la lectura. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Es decir, ¿cómo debería ser? El arpa, tal vez olvidada de su dueña, se veía silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón. Lo vamos a repetir. El arpa, tal vez olvidada, se veía silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón. Se nos olvidó su dueña. Otra vez. El arpa. El arpa, tal vez de su dueña olvidada, se veía silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón. Ok. El arpa, tal vez olvidada de su dueña. Aquí, el olvidada de su dueña, que es una aposición, porque seguimos hablando del arpa, también nos lo trastocan. Se veía silenciosa y cubierta de polvo. ¿Qué se veía silenciosa y cubierta de polvo? Pues el arpa. ¿En dónde? En el ángulo oscuro del salón. Y acá dice, del salón en el ángulo oscuro. De su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Bueno, este todavía está decente, pero espérese al último, que veremos en el tercer y último segmento. La Frutería del Centenario pone a su disposición en la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández el servicio de cócteles de frutas, ensaladas de vegetales, sándwiches y tortas, yogurt, arreglos frutales, jugos de frutas naturales, licuados, frutas, verduras y más. Llámanos al 87-20047. Entregamos en su domicilio o lugar de trabajo. Nos ubicamos en Centenario número 269, entre Juárez y Porfirio Díaz, en Río Verde. La Frutería del Centenario.
A ver, vamos a poner uno, pero siendo muy, muy cautos en nuestras expresiones y dando primero a conocer la forma a la que estamos habituados a recibir la oración, y después ya hablamos de uno que hizo Garcilaso. Hay una oración aquí, no fue lo que Garcilaso escribió, eso fue lo que escribimos nosotros para poderlo entender, que empieza con un sujeto explícito, que es el Tajo. ¿Tú sabes lo que es el Tajo? Pues no sabía, pero ahora ya lo sé. Es uno de los 5 ríos de España. Ajá. España tiene 5 ríos y el Tajo está en medio de la península ibérica. El Tajo. Si yo digo el Tajo cristalino, estoy hablando del río. Bueno, vamos a dejar eso como sujeto explícito. El Tajo cristalino. Ajá. ¿Qué hacía el Tajo cristalino? Pues caminaba. Bueno, ese es un objeto, caminaba es un núcleo de oración. El Tajo cristalino caminaba. Hasta ahí todo está muy bien. ¿Cómo caminaba para obtener un circunstancial? Pues caminaba con mucha mansedumbre, con tanta mansedumbre. Ajá, ahí está un circunstancial. Pero como dijiste, con tanta mansedumbre, ¿qué más vas a decir? Que los ojos del camino, esta es una nueva oración, es un nuevo sujeto explícito, que los ojos del camino pudieran, otro núcleo de oración, debería ser podrían, pero la licencia poética le permite usar el pretérito de subjuntivo. Pudieran que determinar apenas que llevaba. Objeto directo. Esto está muy sencillo. El Tajo cristalino, núcleo de oración, caminaba, objeto directo, con tanta mansedumbre, circunstancial, que, y viene otra oración, los ojos del camino, sujeto explícito, pudieran, objeto directo, determinar apenas qué llevaba. Ahora, ¿lo lees tú como lo escribió Garcilaso? Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos del camino determinar apenas qué llevaba. Bueno, te voy a hacer la misma recomendación que les hago a muchos de tus compañeros. Léelo despacito, porque la poesía se disfruta leyéndola despacito. No hay prisa. Si tiene prisa, mejor vayas a trabajar y haga la tarea que tenga que hacer, ¿no? Pero si va a estar en su casa con un cafecito, un tecito, ya no digo coñaquito porque está muy caro, y está leyendo ese libro de Garcilaso o de Becker, léalo muy despacio. Adelante. Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas qué llevaba. Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas qué llevaba. Que pudieran los ojos el camino determinar apenas qué llevaba. Con tanta mansedumbre, ¿qué cosa es? ¿Qué parte de la oración es? ¿Qué sintagma es? ¿Es un objeto directo, es un indirecto? Con tanta mansedumbre. Con tanta mansedumbre. Circunstancial. Sí, circunstancial. Seguido de, dice aquí, el cristalino, seguido de... Del sujeto explícito. Sí. El cristalino Tajo. No dice Tajo. El Tajo cristalino, sino el cristalino Tajo. El cristalino Tajo, aquella parte... Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, y en aquella parte subcircunstancial, caminaba el núcleo de la oración. Sí, y viene la nueva oración, que pudieran los ojos el camino, que sí, sería ¿qué es pudieran? Pudieran es el nuevo núcleo de la oración. El nuevo núcleo de oración.
Los ojos. Los ojos, el sujeto explícito. El camino de terminar apenas que llevaba. El circunstancial. No, el objeto directo. El objeto directo. Bueno, pero si en lugar de decir el tajo cristalino caminaba con tanta mansedumbre que los ojos del camino pudieran determinar apenas qué llevaba, pues se va a oír un más bonito, más poético, siempre y cuando lo diga despacito. Con tanta mansedumbre el cristalino tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas qué llevaba. Bueno, la pregunta obligada que tengo que hacer para que te den la puntuación que te hayas ganado. ¿Qué entendiste del hipérbato? El hipérbaton, pues a grandes rasgos el hipérbaton es cuando desacomodamos el orden gramatical al que estamos acostumbrados. Sí, lo alteramos, ¿no? Pero lo dijiste muy bien porque lo percibimos como desacomodo. Ya me desacomodaste. Eso es como cuando algunas mamás, después de que ven que estás arreglando la alacena, te dicen, no me pongas eso ahí, por favor, déjamelo como estaba. Y lo estoy haciendo más bonito, mamá. No, déjamelo como estaba. Bueno, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, esos juegos de palabras, esos juegos de cambio, esas maneras de nutrir la vista, son actos artísticos, y el poeta se sirve de las palabras, las acomoda, las desacomoda, las vuelve a acomodar, las vuelve a desacomodar, y nos genera una grata sensación. A veces es de belleza, a veces no, es de ¿qué onda? Sí. No entiendo nada, pero bueno, pues váyase por lo sencillito, porque es muy agradable leer este tipo de obras poéticas. Desde luego, como siempre, muchas gracias a ustedes. Siempre lo dejo para el final, pero ahora dejo para el final. Gracias a Linda por habernos traído este conocimiento de lo que es el hipérbato en la literatura, ya no solamente en la gramática. Muy buenas tardes.